Muy buenas tardes. Agradecemos a todos ustedes su asistencia a este evento que marca el inicio de las actividades del Seminario General de Investigación del CIESTAM en el periodo de otoño 2022. Estamos cumpliendo 26 años del inicio de actividades de la primera generación del doctorado en Ciencias en Problema Económico Agroindustriales, 12 de los programas de maestría en Estrategia Agroempresarial y por cumplir 32 años del inicio formal del CIESTAM. Este seminario constituye el espacio común de encuentro para actualizarnos en los temas relevantes relacionados con el quehacer académico y de investigación, para lo cual invitamos expertos reconocidos que participan a través de sus conferencias, compartiendo sus conocimientos y hallazgos de investigación. Y para tener un excelente inicio en esta ocasión, nos acompaña el doctor José Luis Ollero Rebolledo, quien es investigador titular B del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, el ICAT, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él nos va a impartir una conferencia en un tema que ha sido partícipe del desarrollo histórico del sector agrícola en México, y es el relativo al mejoramiento vegetal en México, evolución y desafíos. El doctor Solleiro cuenta con una producción científica que comprende más de 200 artículos, capítulos de libros y ponencias publicadas en memorias de congresos internacionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Fue director general de vinculación de la Universidad Nacional Autónoma de México entre los años 2008 y 2012. Ha impartido cursos de licenciatura, maestría, doctorado y educación continua en múltiples instituciones de 17 países. Ha asesorado empresas privadas, públicas, universidades, organismos internacionales y asociaciones empresariales en diversas cuestiones relacionadas con gestión de la innovación. Coordinó el proyecto sobre el Sistema Estatal de Innovación en el Estado de México, auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. Fue presidente de la Asociación LES México, Asociación Civil, que es el capítulo mexicano de la Asociación de Ejecutivos en Transferencia de Tecnología. Entre los reconocimientos que ha recibido el doctor Solleiro se encuentran el Premio Jesús Silva Herzog de Investigación Económica y el Premio Ernest Feder de Investigación. Recibió el doctorado honoris causa del Consejo Iberoamericano en honor a la trayectoria, a la excelencia educativa. En abril de 2017 le otorgaron la distinción Trayectoria de Mexicano Destacado en el marco de la convocatoria para los reconocimientos a la innovación del talento mexicano Innovation Match 2016-2017. Doctor Solleiro, muchas gracias por aceptar la invitación para impartirnos esta conferencia y queda en el uso de la palabra. Sí, bueno, muchas gracias al CIESTAM y a mis amigos y colegas. Por ahí veo a Manrubio, a Jorge, a Norman, a Jorge Ocampo, ¿a quién más veo por ahí? Bueno, por supuesto a Reyes, ¿verdad? Que me ha presentado. Les mando a Enrique, les mando un abrazo a todos, al igual que a todos los que están en la audiencia. Bueno, vamos a hacer una presentación de un estudio que hicimos recientemente a petición de la Asociación Mexicana de Semilleros, la AMSAC. Esta asociación el año pasado, 2021, cumplió 50 años de agrupar a las empresas productoras y distribuidoras de semillas en México. Y entonces nos contactaron y nos dijeron que si podíamos hacer un libro conmemorativo de esos 50 años de trayectoria del AMSAC. Y entonces acordamos hacer un documento que analiza básicamente el impacto del mejoramiento vegetal en México y lo abordamos específicamente para diversos cultivos de los cuales voy a ir hablando. Entonces, vamos a hacerles una presentación pues muy sintética de lo que está en esta obra y espero que podamos hacer algunos comentarios y discutir sobre ellos al final de la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, como vieron, hemos titulado nuestra presentación
el mejoramiento vegetal en México, evolución y desafíos. Como no tenemos mucho tiempo, pues iremos rápido y trataremos de centrarnos en los aspectos principales. En el capítulo introductorio del documento, del libro, hacemos una pasada rápida sobre la evolución histórica del mejoramiento vegetal. Y entonces, pues tenemos que entrar con un punto de partida que es la domesticación de plantas, ¿sí? Y ahí decimos con toda claridad lo que está aquí expresado, de que esa domesticación de las plantas es tal vez uno de los hallazgos más notables de los seres humanos, porque en virtud de esa domesticación se pudo construir una plataforma para el desarrollo de la sociedad actual. Para decirlo rápido, gracias a la domesticación de plantas se pudo hacer agricultura, y gracias a la agricultura el ser humano se volvió sedentario y entonces trazó la base de lo que es el desarrollo tal como lo podemos percibir actualmente. Ahora, ¿qué entendemos por domesticación de plantas? Y aquí citamos a Camarena y colaboradores, en donde nos dice que la domesticación es un proceso por el cual las plantas silvestres se convierten en plantas cultivadas, ¿sí? En la época de la agricultura incipiente, que es la que estamos recordando, ¿sí?, el hombre aprendió a obtener semillas de las plantas silvestres y a sembrarlas para beneficiarse de la cosecha. Y poco a poco fue usando algunos procedimientos elementales de selección para mejorar sus cultivos, ¿sí?, basados en la simple observación de que los hijos se parecen a los padres, ¿no? Entonces ahí vemos como un rudimento de la genética, pero que fue muy influyente en que se pudiera constituir la agricultura. Ahora, esa domesticación fue evolucionando y llevó a cumplir al menos estas 4 familias de objetivos que tenemos expresados en esta diapositiva. Un objetivo de producir alimentos, ¿no? Pues era como el más básico para contar con una fuente confiable de alimentos para las personas. Y entonces esto tuvo influencia en la generación de cultivos de cereales, de verduras, de frutas y por supuesto también de productos pecuarios como el huevo y la carne. También se enfocó esta domesticación a generar fuentes de materias primas para procesamiento, notablemente productos como el algodón, la lana y la malta. Paulatinamente también se evolucionó a la domesticación para producir ornamentales, como flores y follaje, y otros usos como saborizantes para los alimentos, y algo muy importante en épocas recientes, los principios activos para poder tratar enfermedades. Entonces, el abanico de aplicaciones de esto se fue abriendo paulatinamente y hoy está consolidado. Aquí en esta tabla vemos cómo mediante actividades sucesivas se fueron logrando características deseadas en los cultivos domesticados, ¿no? Entonces, pues vemos que en algunos casos la planta silvestre era de dimensiones grandes y lo que se buscaba al domesticarla e irla mejorando es generar una altura corta para llegar a plantas enanas, porque eso era más conveniente. O, por ejemplo, cambiar plantas en forma de arbusto a plantas más compactas y más manejables, ¿sí? Alterar la maduración, ¿sí? Inactivar o no la semilla, lograr mejores características en cuanto a tamaño de fruta o semilla, de acuerdo con las necesidades o las
motivaciones que tuvieran los mejoradores. Por ejemplo, también vemos cuestiones como eliminar las toxinas de ciertos cultivos, mejorar las condiciones de germinación, etcétera. Entonces, estas motivaciones fueron apareciendo paulatinamente hasta llevarnos ya al sistema de mejoramiento vegetal que tenemos. Entonces, esta gráfica que tenemos en inglés, pues nos hace una presentación bastante buena de cómo ha habido una evolución que comienza hace miles de años, ¿no? Aquí vemos cómo los primeros registros tienen o datan, mejor dicho, de 10,000 años antes de Cristo, ¿sí? Y entonces se va haciendo un avance enfocado en diferentes cultivos y también en diferentes productos. Hay un evento que establece un hito paradigmático para el mejoramiento vegetal, que es la expresión de las leyes de la genética por parte de Mendel, y eso ya hace poco tiempo, ¿sí? En esta escala es hace poco tiempo, apenas en la segunda mitad del siglo XIX, pero este evento es muy importante porque permitió entrar definitivamente a un mejoramiento vegetal con bases más científicas. A principios del siglo XX se empiezan a dar las condiciones para hacer mejoramiento vegetal a través de cruzamientos dirigidos. Se hacen los primeros híbridos. Se generan los primeros mutantes en la primera mitad del siglo XX. Posteriormente, ya entrando en la segunda mitad, pues hay otros eventos muy importantes, como por ejemplo el descubrimiento de la estructura del ADN, la cuestión del manejo de la totipotencia para poder hacer cultivos de tejidos, y a partir de estos eventos, pues llegar a la transferencia de genes y llegar a las plantas modificadas genéticamente, el entendimiento de genomas de plantas, y lo que esperamos en el futuro es el mejoramiento de precisión con base en nuevas técnicas como la edición genética, que tiene varias cosas. Bueno, ha tenido sentido el fitomejoramiento. Esta gráfica que nos da datos globales, pues es realmente muy expresiva, ¿no? Nos hace evidente que en esta línea de tiempo que comienza en 1961 y hasta el 2018, pues vemos la evolución de los rendimientos de cultivos tan importantes como las papas, los plátanos, la yuca, el maíz, el arroz, el trigo, la soya, cebada, frijoles, etcétera. Y vemos que en todos los casos hemos sido testigos a lo largo de este medio siglo que era el periodo interesante para AMSAC, un progreso en cuanto al rendimiento productivo de los principales cultivos para generar los alimentos de la humanidad. Entonces, realmente esta gráfica vale oro en términos de darnos elementos muy claros de lo que es el progreso a partir del fitomejoramiento. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco de las cuestiones en México, ¿sí? Como les decía, hicimos varios estudios de caso en los que pudimos comprobar y aportar evidencias cuantitativas y cualitativas de que el mejoramiento vegetal ha tenido impactos favorables en el país. Aquí quiero pasar a darle voz a
3 de nuestras colaboradoras en el estudio para que nos hablen brevemente de lo que analizaron en los cultivos específicos que estudiaron. Entonces, podríamos comenzar con Angélica, la doctora Angélica Torres, que además es honorable egresada del CIESTAM, ¿no? Angélica. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Pues buenas tardes a todos. Bueno, yo tuve la oportunidad de analizar el cultivo de cebada maltera y el cultivo de ornamentales. En el caso de cebada, bueno, el mejoramiento genético ha tenido un impacto muy importante, sobre todo a nivel de rendimiento y sobre todo también para cumplir pues, los requerimientos que se han necesitado en la industria cervecera. Inicialmente, bueno, el mejoramiento genético en este cultivo pues, se ha desarrollado principalmente por el INIFAP, y aunque sigue haciendo esta labor, ahora que ya la industria cervecera pues, está a manos de prácticamente capital extranjero, pues se ha diversificado las redes de investigación en la industria cervecera, de modo que ahora pues ya se tienen acceso a variedades, a variedades de nivel internacional y variedades de 2 hileras. Antes en la industria cervecera mexicana pues estaba haciendo uso tradicional de variedades de 2 hileras, y ahora pues ya vemos de 6 hileras, perdón, y pues ahora vemos que hay un cambio hacia variedades de 2 hileras. Otros aspectos que notamos en esta parte del mejoramiento, pues es que el impacto no solo ha estado a nivel de rendimiento, sino también para el control de plagas y enfermedades, sobre todo en el caso de la roya lineal amarilla. Esto es lo que les puedo comentar de manera muy breve en el caso de cebada. Y en el caso de las plantas ornamentales, bueno, lo que tenemos es que este caso me parece a mí muy interesante, sobre todo porque es uno de los sectores en los que el mejoramiento genético tiene un impacto muy importante, sobre todo por el dinamismo que tiene este sector, pues como nosotros como consumidores siempre estamos viendo pues cultivos ornamentales que tienen nuevas formas, que son más atractivos, que tienen diferentes fragancias, nuevos colores y algunos otros atributos que son de interés para los consumidores. Entonces, en este caso, hay una diversidad de variedades que están disponibles y que se está dando el mejoramiento genético de forma continua. Sin embargo, bueno, en el caso de México, pues se tiene que el mejoramiento genético pues no se ha dado de forma continua y es muy incipiente. Solo está centrado en algunos cultivos como es la Nochebuena, y de ahí pues prácticamente el mejoramiento genético es nulo, de manera que prácticamente pues todas las variedades que están disponibles en el mercado pues tienen que ver con la importación de materiales, sobre todo de países bajos. Otro aspecto aquí importante es que los cultivos que mayor importancia económica tienen pues son la rosa, la gladiola y el crisantemo. Y bueno, son estos algunos comentarios que les puedo estar mencionando respecto al mejoramiento genético en ornamentales. Muchas gracias, Angélica. Entonces le pediría a la maestra Olivia Mejía que nos cuente el caso que ella analizó, que fue justamente el de pimientos y chiles, y verán que también es bastante interesante. Pues nuevamente el chile o los pimientos en general son un cultivo bastante importante para México. Entonces hemos podido también documentar que mediante las actividades de mejoramiento se ha logrado no solamente aumentar los rendimientos productivos, sino también mejorar los costos productivos en virtud de que se han generado variedades que pueden resistir enfermedades y plagas. Y luego hicimos un análisis a profundidad de un caso que es bastante interesante, que es el mejoramiento del chile habanero
en Yucatán, con una participación muy importante del Centro de Investigación Científica de Yucatán, el CICI. Ahí, bajo la coordinación de la doctora Nancy Santana, se ha realizado un proyecto de investigación que afortunadamente, retomando lo que decía Angélica, ha tenido un buen nivel de continuidad, ¿no? De manera tal que se han desarrollado varias variedades para diferentes aplicaciones. Ahí con la doctora Santana pudimos aprender de diferentes usos para el chile habanero, inclusive como insumo para diversas industrias. Entonces, el trabajo continuado ha dado origen a varias variedades que han sido inclusive registradas y que han sido llevadas a una fábrica de semillas que tiene el CICI en el Parque Científico y Tecnológico de Mérida, con lo cual se pudo o se ha podido generar un suministro de semillas, y vino aquí un componente social que es muy interesante, que la doctora Santana pudo identificar a un grupo de señoras dentro de una comunidad a las cuales se les hizo una transferencia gratuita de tecnología concretada mediante la donación de semilla de chile habanero para, por parte del CICI, y la asistencia técnica para montar el sistema productivo con este grupo de señoras. Y el impacto social es tan visible de que se pudo tener entonces una producción confiable de chiles, que además han dado origen a una microindustria comunitaria para producir salsas, en donde inclusive también se da pie a empleo a miembros de la familia, y entonces vemos un éxito tanto en lo que es la investigación científica como en la producción de semilla y después el traslado de esa semilla hacia grupos comunitarios pequeños, de mujeres además, que entonces sientan la base para un éxito de carácter social. Que el caso que analizó la doctora Castañón fue justamente el de los tomates o los jitomates, ¿no? El tomate rojo. Es un caso bien conocido en nuestro país, de singular importancia, porque México obtiene muy importantes cantidades de divisas por la exportación de tomates. Y cuando ustedes miran la evolución del mejoramiento del tomate, es muy intensa y los resultados realmente son fantásticos. En algunas regiones, los aumentos en rendimiento son verdaderamente espectaculares. Se han logrado niveles productivos altísimos y además con productos de buena calidad. Y todo esto es el resultado nuevamente de unos esfuerzos continuados, y por el interés económico que tiene el tomate, son esfuerzos continuados basados en la colaboración público-privada, que es otro de los signos muy relevantes para lo que es el mejoramiento exitoso. Voy a regresar a la presentación. Entonces, aquí les hemos mostrado que el mejoramiento vegetal a lo largo de este medio siglo reportado ha tenido impactos favorables. Aún en cultivos básicos como el arroz y el frijol, que no despiertan un gran interés para los inversionistas,
porque son cultivos fundamentalmente para el consumo interno, y entonces no han recibido mucho dinero para las actividades de investigación, ¿sí? Y se ha tenido que confiar en lo que hay en instituciones públicas, que para estos cultivos han contado con recursos realmente marginales. Pero aún así se observa en estos dos cultivos un incremento en los rendimientos y en la calidad, ¿sí? Que está vinculado con el uso de variedades y semillas mejoradas, que son, digamos, elementos básicos del paquete tecnológico para la producción de estos dos cultivos. En el caso del cultivo clásico de México, que es el maíz, algo que hemos reportado aquí es que el rendimiento promedio de la producción de maíz pasó de 2.46 toneladas por hectárea en el año 2000, ¿sí? A arribita de las 4 toneladas por hectárea en 2019. Entonces, es un incremento importante en el rendimiento promedio nacional. Si ustedes ven las zonas de alta productividad de maíz, van a observar que los rendimientos promedio han rebasado las 10 toneladas por hectárea, y en algunos casos se han alcanzado rendimientos récord de cercanos a los 15 toneladas por hectárea. Nuevamente, una buena parte de este desempeño se basa en la incorporación principalmente de híbridos de alto rendimiento, y que son resultado de actividades de fitomejoramiento. Bueno, ¿qué retos hemos identificado a partir de este análisis? Ya dijimos que el mejoramiento rinde buenos impactos, tanto en el plano económico como en el social, como en el ambiental. Y entonces, pues, ¿qué sigue? Atender nuevas tendencias. ¿Como cuáles? Primero, una transformación profunda en las preferencias de los consumidores, que nos llevan al reto de generar variedades que se acomoden a estas preferencias de lo que es, digamos, la industria de alimentos y el consumidor final. Además, considerando que si no hacemos eso, contemplando el comercio internacional, pues el comprador a nivel global tiene acceso a una mayor diversidad, no solo de productos, sino también de proveedores. Entonces, el ponerse a tono, alinearse con estas tendencias, es en el mejor interés de la producción de nuestro país. Dentro de esto del cambio en las preferencias, tenemos que contemplar que los consumidores modernos, digamos, preocupados por una dieta sana, buscan hoy garantías de calidad, inocuidad y responsabilidad por parte de las empresas de alimentos. Y esto tiene implicaciones para la producción primaria. En el año 2020 hicimos también un trabajo centrado en la caña de azúcar, en el que hicimos una propuesta de agenda de innovación para la agroindustria de la caña de azúcar. Y ahí pudimos observar que hay implicaciones fuertes derivadas de esta cuestión de lo que se llama una dieta sana. Si quieren ponerla entre comillas, pónganla entre comillas. Pero en el caso de la caña de azúcar, pues por ejemplo, un desafío enorme lo representa
la corriente regulatoria sobre el contenido de azúcar en los alimentos, que lo hemos visto en cuestiones como etiquetado y también en los impuestos especiales. Entonces, esto representa un evento que motiva cambios en la estrategia de toda esa agroindustria. Entonces, no hay duda de que uno, para hacer que subsistan esas agroindustrias, tendrá que elaborar cambios importantes de estrategia. Y parte de esa estrategia va a pasar por la innovación tecnológica. En el caso de cultivos industriales, el cambio que se está buscando es aumentar el contenido de aquellos componentes que son insumo para diversas empresas de transformación. Por ejemplo, si ustedes me dicen de la industria del papel, pues se buscan especies forestales que tengan mayor contenido de celulosa para que sean un mejor proveedor de esa agroindustria. Otro reto, ya saliéndonos de este discurso más de negocios, es lograr potenciar los beneficios sociales a partir de las innovaciones que hagamos para la agricultura, concretamente el mejoramiento. ¿Qué tipo de beneficios? Que mediante una agricultura que sea más próspera, se pueda lograr contar con una fuente estable de empleo en el campo. Que también el agricultor pueda tener una mejora en sus ingresos y en sus condiciones de vida, derivada de que haga un mejor negocio con sus operaciones. Tuvimos oportunidad de entrevistar a varios actores de diferentes cadenas de valor agroindustriales, y hay algunos modelos de cooperación entre empresas privadas y agricultores que son bastante interesantes, porque con la transferencia de tecnología y asistencia técnica que reciben algunos de estos productores, pues logran tener un mejor desempeño económico y que se traduce entonces en mejores beneficios sociales. Un enorme reto, ¿sí? Y este es un reto multidimensional, es lograr una distribución más equitativa de los beneficios del mejoramiento vegetal. Hasta hoy ya dijimos, sí hay beneficios, sí hay impactos positivos, etcétera, pero están concentrados en ciertos tipos de productos y en cierto tipo de productores. Entonces, un reto para el futuro es lograr una distribución más equitativa. Y esto pasa, al menos en parte, por el siguiente reto, que es lograr una mayor y mejor aplicación de los resultados de la investigación que se hace en nuestro país, que es un tema bastante conocido por ustedes, por eso no me detengo mucho en él. Y por supuesto hay un tema emergente que está con nosotros y que nos representa desafíos muy importantes, y es lograr, en parte con el mejoramiento vegetal, una reducción de la huella ambiental de la actividad agrícola y tener variedades de los más diversos cultivos que tengan capacidad de adaptación al cambio climático. Y bueno, ya para ir terminando, ¿qué se requiere en este contexto? Pues estamos claros que se requiere, para tener un mejor entorno, una mejor plataforma para el mejoramiento vegetal en nuestro país, la construcción y fortalecimiento de una masa crítica de instituciones públicas y privadas que cuenten con programas de investigación. Ya lo dijo con toda claridad Angélica. Hoy día tenemos una marcada dependencia tecnológica
en diversos programas, en diversos cultivos, etcétera. Entonces, vuelvo a insistir, ¿hay mejoramiento vegetal? Sí, pero es un mejoramiento vegetal que depende mucho de insumos extranjeros, ¿sí? Requerimos una complementación entre las actividades de mejoramiento tradicional con herramientas de la innovación en el mejoramiento vegetal, ¿sí? O sea, mejoramiento tradicional más innovación es una clave para mejorar el potencial innovador, ¿sí? Y hay que aumentar la inversión en investigación, no tenemos duda alguna, ¿sí? Se requiere construir un ecosistema de mejoramiento vegetal en donde haya científicos, tecnólogos, mano de obra especializada para poder llevar a cabo los ensayos, operarios especializados para realizar la polinización manual y también infraestructura caracterizada por laboratorios especializados, estaciones experimentales y unidades demostrativas. Y pues todo esto para construir este ecosistema o fortalecer el existente demanda mayor apoyo y compromiso público y privado. Ok, eso es lo que se requiere, pero ¿y cómo estamos? Infortunadamente las noticias no son tan buenas. Ha habido, sobre todo al final de la administración pasada, administración federal pasada y la presente administración, una reducción sensible de los recursos públicos para el mejoramiento vegetal. O sea, ustedes que están en el centro de esto, pues lo podrán corroborar que los recursos para programas de investigación están en niveles mínimos, ¿sí? Vemos que hay un envejecimiento de la infraestructura y del capital humano para investigación. Y ante la ausencia de inyección de recursos importantes, pues el sistema necesariamente se va empequeñeciendo. Ya hemos resaltado el tema de la dependencia tecnológica de las empresas semilleras, que sin duda pues va a permitir que se sigan haciendo negocios de semillas, pero no podríamos pensar en que la economía agrícola del país pueda dar un salto mucho más importante con base en un sistema dependiente tecnológicamente hablando. Aparte de que hay pocos recursos, vemos falta de continuidad de programas y carencia de visión de largo plazo para impulsarlos, ¿sí? Hoy por hoy seguimos viendo un desprecio y satanización de las nuevas tecnologías de mejoramiento. A mí me llamó mucho la atención en estas interacciones con la gente de AMSAC, que no se sentían cómodos cuando hablábamos de nuevas tecnologías o nuevas técnicas de mejoramiento vegetal basadas en edición genética, por ejemplo. Y eso quiere decir que se sigue pensando que eso es algo malo, cuando representa una herramienta con un enorme potencial para complementar el trabajo de mejoramiento tradicional. Afortunadamente, pues encontramos que hay algunas iniciativas de organismos internacionales, por ejemplo, el bien conocido Masagro de CIMMYT, que mal que bien ha logrado establecer algunas redes colaborativas que al menos nos mandan el incentivo para poder hacer generación y adopción de algunas innovaciones. Encontramos también algunos arreglos público-privados para hacer llegar el beneficio del mejoramiento vegetal a productores de menores recursos, ¿sí? Pero no vemos que ese tipo de arreglos público-privados
influyan en la integración de cadenas de valor basadas en la innovación. Por ahí en el libro tenemos un capítulo dedicado a una empresa mexicana que realmente es un modelo súper interesante. Estamos hablando del Grupo Papalotla, que es una empresa que produce pastos para la nutrición animal y que verdaderamente ha tenido una actividad continuada de colaboración con centros de investigación nacionales e internacionales para generar y poner en el mercado variedades de pastos muy competitivas que le han dado inclusive la posibilidad de ganar el Premio Nacional de Exportación, además del Premio Nacional de Tecnología. Entonces, es un modelo interesante con actividades de investigación y de demostración, etcétera. El centro de demostración de Papalotla está en Chiapas, entonces también genera un polo de desarrollo alrededor de esto en una población más o menos remota del estado. En México hablamos mucho de que somos el cuarto país en biodiversidad y que tenemos una enorme riqueza por nuestros recursos genéticos, pero esa riqueza genética está desaprovechada, porque nos dedicamos más al discurso y mucho menos a las acciones y mucho menos a la inversión. Realmente esa base genética podría ser muy influyente en actividades de mejoramiento vegetal, pero eso requiere trabajo y recursos. Y pues hemos presentado experiencias exitosas de colaboración para el mejoramiento y el uso de semillas mejoradas, pero esas experiencias pues sí están ahí muy lucidoras, pero no hay un ambiente y programas adecuados para replicarlas. Entonces, la situación como está hoy por hoy no es promisoria, ¿sí? Realmente se necesita un cambio de fondo en la política de investigación agrícola y en la política de desarrollo agropecuario de nuestro país para generar un ambiente que sea favorable para la adopción, la generación y adopción de innovaciones en este campo. Y pues con eso les doy las gracias y estamos aquí abiertos. Vi que ya se incorporó Rosario, entonces estamos abiertos para ver si hay algunas preguntas. Muchas gracias, doctor Sollero. Y vamos a dar paso a algunos de los comentarios que hay aquí en el chat. El doctor Jorge Aguilar nos dice aquí, acorde a sus resultados, ¿es posible que conviva el mejoramiento genético comunitario con las iniciativas de empresas semilleras, medianas y grandes, nacionales y transnacionales? ¿Qué áreas de oportunidad encontraron para las universidades en su participación en o con la industria semillera? Y por aquí también el doctor Rendón escribe una pregunta. Dice que gracias por su participación y conocimiento. ¿Es posible atribuir efectos al mejoramiento y al manejo agronómico? Se conoce que las variedades mejoradas demandan en la mayoría de los casos un manejo agronómico y uso de insumos de manera específica. Entonces, ¿observaron en su trabajo algún esfuerzo por un mejoramiento acorde a las condiciones productivas nacionales? Entonces, si le parece, doctor, empezamos con estas preguntas y ahorita seguimos con otras. Sí, comencemos con la cuestión de poder hacer esta convivencia del mejoramiento genético comunitario con iniciativas de empresas. Pues lo que nosotros pudimos ver y documentar fue precisamente que si hay la voluntad y los recursos para este tipo de iniciativas, se puede concretar esta cooperación, ¿sí? Veo que Olivia ahora está con Rosario, entonces a lo mejor ya puede hablar. Entonces no sé si nos pudieras hacer algún comentario sobre esto y tal vez Rosario también con lo de los tomates. Sí, perdón, ¿sobre qué? Sobre la pregunta dice, ¿es posible que conviva el mejoramiento genético comunitario con las iniciativas de empresas semilleras, medianas y grandes, nacionales y transnacionales? Uy, qué pregunta más compleja. En el caso del pimiento, en el caso del chile habanero como tal,
vimos que sí había una vinculación entre la comunidad, entre un grupo de mujeres indígenas con un centro de investigación. Sin embargo, sí es muy complicado. ¿Por qué? Porque es muy costoso producir semilla mejorada. ¿Por qué? Porque más del 80% lo produce las empresas transnacionales y tienen una directriz muy establecida y unos lineamientos muy marcados. Entonces, sí se puede hacer una vinculación desde la comunidad con el mejoramiento de semilla, pero es muy complicado porque no existen los apoyos y en esta administración todavía menos. Entonces, es un trabajo muy costoso, implica muchos recursos. Existe la producción, en este caso, de semilla del chile habanero. Sin embargo, no hay dónde producirlo, ¿sí? No hay dónde reproducirlo. Entonces, prácticamente desde el CICI en Yucatán, este centro de investigación, se queda muy corto. No hay un panorama o no hay hacia dónde pueda hacerse si no tienen apoyos gubernamentales. ¿Por qué? Pues simplemente porque las transnacionales, insisto, son las que producen, las que están muy bien colocadas en el mercado, donde también los pequeños productores adquieren este tipo de semillas. Entonces, es un panorama complicado si no hay una articulación y un trabajo integral de los actores que participan. Por ahí encontramos, bueno, y entrevistamos gente de una empresa transnacional. Les puedo decir el nombre, Corteva, ¿sí? Corteva tiene en el sureste mexicano un programa parece que la gente de Corteva fue a tomar clases ahí con ustedes en el CISTAM, porque lo que hacen es llegar a comunidades de pequeños agricultores de maíz, y lo que hacen es identificar al agricultor líder de opinión, ahí con las arañas que hacen ustedes de análisis de redes sociales. Entonces identifican agricultor líder y trabajan con él para que sea una suerte de coordinador de programas para hacer llegar a los agricultores de la comunidad la semilla y asistencia técnica y además crédito. No es crédito del gobierno, es crédito de la propia empresa, pero que es canalizado a través de ese coordinador que fue identificado previamente como un agricultor líder de la comunidad. Entonces, eso probablemente sea una iniciativa interesante y que pueda ser replicada. No tenemos ahí el componente de adopción del mejoramiento genético comunitario, pero ya hay ahí un primer acercamiento. Ahora, en cuanto a las áreas de oportunidad para las universidades, pues algo importante es que las universidades salgan a tocar puertas. Es muy interesante ver que en las empresas se desconoce muchísimo lo que se hace en las universidades. Y uno podría irse por la fácil y decir, bueno, pues esa es responsabilidad de las empresas que vengan a buscar lo que necesitan. Pero en el ambiente de comercialización de los resultados de investigación, hemos podido documentar una y otra vez que es muy importante salir a hacer promoción y hacerlo con base en evidencias de que aquellas variedades que tú estás, permítanme decir primero, presumiendo y después promoviendo, verdaderamente tengan un desempeño superior, comprobable, ¿sí? Entonces, a mí me parece que eso es algo
esencial. Luego hay otra cuestión, y es que el marco institucional de las universidades tiene que ser adaptado, bueno, transformado y adaptado para poder facilitar las interacciones con el sector privado. Hoy por hoy, muchas de las cosas que se pretenden hacer en esta labor de comercialización de los resultados de investigación son frenadas por el marco normativo. Que no se puede, que el lineamiento fulano, que el reglamento perengano te impide hacer las cosas, y entonces, pues, eso termina frustrando los esfuerzos. Necesitamos también tener una mucho mayor agilidad de respuesta. Yo trabajo en la UNAM, ya sé que no es tan agrícola, pero tiene una escuela de agricultura. Hacer un contrato con la UNAM, solamente para la revisión jurídica, yo les garantizo mínimo 2 meses. Mínimo 2 meses. Y en la UNAM, por ejemplo, cada vez ponen más filtros burocráticos a la colaboración. Ahora los contratos ya no solamente los revisa la oficina del abogado general, los tiene que revisar la Dirección General de Patrimonio Universitario. Y topas con abogados que conocen muy poco de tecnología y mucho menos de tecnología agrícola, Entonces, y la cosa es que el abogado nunca dice no sé. Entonces lo que hace es ponerte opiniones que te generan obstáculos y obstáculos. Entonces, de esa forma, lo que generamos más bien son desincentivos. Entonces, hay varias áreas de oportunidad, como llama Jorge, que tenemos que abordar en el ambiente de las universidades, cuando menos en las universidades públicas. Luego dice Roberto que si es posible atribuir efectos del mejoramiento al manejo agronómico, totalmente, totalmente. Son varios elementos. Acuérdense, hay que pensar en paquete tecnológico. Y la semilla es una parte importante del paquete tecnológico, pero no la única. En otro estudio que hicimos hace ya unos 6 años, más o menos 7 años tal vez, sobre el algodón, ahí pudimos documentar que el alto desempeño en ciertas regiones algodoneras fue derivado de uso de semilla, pero también de la introducción, ¿sí?, de la tecnología de surcos estrechos y de condiciones especiales de manejo agronómico. Entonces, el desempeño no lo da solamente aventar una semilla en el suelo y a ver qué pasa. Se requiere pensar en un trabajo sinérgico para llegar a los resultados. En lo de la cebada, pues ahí se lo dejo al especialista que es Angélica, que anda por allí, y tenemos aquí levantando la mano a Rosario y a Olivia. Adelante, doctora Rosario, doctora Olivia. Sí, simplemente complementando lo que decía José Luis, creo que efectivamente, al menos todas las empresas semilleras lo tienen clarísimo, que no solamente es el factor semilla, sino todo el conjunto del paquete tecnológico que incluye las prácticas agronómicas. Y ahí es donde creo que también han podido incidir un poco con los productores locales, de poderles no solamente reconocer que ellos tienen un conocimiento que puede ser aprovechado por las empresas semilleras, con esto quiere decir no solamente unilateral, sino en beneficio de ambas partes, y que también han llevado estas prácticas agronómicas a estas localidades. Y en el caso, por ejemplo, nos comentaban de donde se ha podido introducir de alguna manera los cultivos protegidos, inclusive con sombra maya, etcétera, han podido incidir en prácticas que normalmente no tienen los productores pequeños,
pero que los han podido guiar para que entonces puedan tener un trabajo mucho más integral y que los rendimientos y los resultados sean mucho mejores que si solamente se enfocan en uno de los factores que sería la semilla. Angélica, ¿podrías responder las de la cebada? Sí, claro. Bueno, definitivamente, bueno, con respecto a lo que preguntaba el doctor Rendón, sí, definitivamente el caso de cebada, pues es un caso que debe de analizarse con respecto a la adaptabilidad. Sobre todo, bueno, como yo les mencionaba, las variedades nacionales son de 6 hileras y ahora con este cambio de hacia variedades de 2 hileras, pues todas estas variedades de 2 hileras son variedades que son, se están trayendo del extranjero y obviamente, bueno, esto tiene implicaciones importantes porque pues tienen que pasar por un proceso de evaluación. De hecho, pues hay una crítica respecto a esto porque para hacer un proceso de evaluación, bueno, se tienen que evaluar por lo menos 3 años o 3 ciclos consecutivos y en base a ello, pues, ver qué variedades son las que se están adaptando a las diferentes condiciones. Sin embargo, yo no desconozco si realmente la industria cervecera está haciendo este procedimiento, pero por lo que veo, no lo creo, sobre todo porque sí hay una constante crítica de que se están teniendo variedades que no están adaptadas a las condiciones locales o las condiciones donde se está sembrando estas variedades. Entonces, pues sí es un caso que se tiene que estar analizando respecto a su adaptabilidad. Doctoras, yo quisiera hacer una pregunta por ahí. Recordará usted en el proceso de aprobación de la ley sobre producción, certificación y comercio de semillas del 2007, se trató de llevar más allá el tema de solamente la certificación, la calificación de semillas. Se metieron al menos 3 instrumentos que uno pensaría que daban el respaldo para un desarrollo y una visión de mediano plazo para la industria semillera. Me refiero al Programa Nacional de Semillas, al Fondo de Incentivos para el Desarrollo y al sistema. Sin embargo, sí observé poco interés realmente del gobierno de echar a andar estos instrumentos. El Programa Nacional de Semillas se llevaron unos 13 años en publicarlo. El sistema como que lo integraron, pero está media limitada la acción. Y el Fondo de Incentivos, que es donde se pensó que iba a proveer los recursos para el desarrollo de una industria nacional un poco más sólida de semillas, pues ahí estamos en ese que ni recursos tienen. ¿Cuál es la visión de ustedes? ¿Qué es lo que estará faltando ahí? Digo, el respaldo jurídico y los instrumentos de política parece que están dispuestos, pero no se ve un desarrollo más allá de la norma, ¿no? ¿Qué estará faltando por ahí? Pues yo pienso que falta la voluntad política, por un lado, y por el otro, digamos, la visión y el conocimiento por parte de los tomadores de decisiones en entidades gubernamentales, primero sobre la importancia de la agricultura. De verdad, es increíble que se le asigne tan poca prioridad a la agricultura, ¿sí? En pocas palabras, pues, vemos mucho discurso, mucho bla, 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 y poca traducción en acciones concretas. Bueno, uno podría decir, no, pues es una actitud típica del neoliberalismo. Muy bien. ¿Y ahora? La verdad es que está peor. Está peor. Vimos el desmantelamiento de programas completos. Por ahí hay una pregunta de los recursos genéticos, ¿no? Y los maíces nativos, ¿no? Nos hablan. Ustedes saben, ¿no? El sistema de los recursos fitogenéticos, ¿no? Con las 45 redes que había para conservación y uso de esos recursos, está desmantelado. Entonces, el discurso va por un lado
y las acciones concretas van por otro. Y esto me da pie a comentar sobre, dice, ¿cuál es la importancia de la preservación de maíces nativos para continuar haciendo mejoramiento genético en un contexto de cambio climático? Pues ahí está mucho de la clave. Ajá, en encontrar en esos maíces nativos genes de adaptación a condiciones abióticas, ¿sí? Singulares. Y lo que yo decía, las nuevas técnicas de mejoramiento vegetal inclusive te permiten darle la vuelta al tema de los transgénicos para poder hacer mejoramiento intragénico, o sea, la misma planta utilizando genes de la misma especie. Entonces, el punto es esa satanización y el no reconocer que la gran riqueza genética de México tendría que llevarnos a que nos convirtiéramos en un país líder en investigación genómica. Si tantas bases de genes tenemos, pues no es lógico que nosotros mismos las conozcamos y que busquemos cuáles son sus ambientes de aplicación, etcétera, y ser entonces, si no los reyes, estar entre los líderes del mundo en lo que es genómica de plantas. De muchas otras cosas, pero quedémonos ahorita con las plantas. Y eso nos permitiría verdaderamente utilizar esa base genética. Porque créanme, con discurso no le vamos a hacer ni cosquillas al cambio climático, ¿sí? Entonces, hay que chambearle a eso. Y luego, lo que dice Roberto Rendón de reconocimiento a Angélica, no creas, yo también la reconozco bastante y por eso no la dejo ir. Desde que me la presentaron para que fuera su lector de tesis, pues hemos estado trabajando varios proyectitos y así le vamos a seguir, ¿verdad, Angélica? Creo que sí, de estar aquí andamos. Bien, pues muchas gracias, doctor José Luis Ollero, doctora Lidia Mejía, Rosario Castañón, Angélica Torres, por compartir con nosotros estos hallazgos. Vamos a estar ahí atentos, nos parece que el libro está disponible para que la comunidad también lo pueda consultar, ¿no? Y esperamos que sea un tema también que despierte el interés para que más gente se involucre en encontrar las claves aquí para seguir fortaleciendo este sector de insumos tan importante para el desarrollo agrícola nacional. Bueno, Pues, si no muchas hay gracias algún... por la invitación otra vez y ya saben que seguimos siempre como colegas y amigos. Muchas gracias y gracias a todos por su participación. Estén atentos para la siguiente invitación. Muchas gracias y buena tarde.